Todo empieza con un recuerdo borroso. Un niño despierta en un árbol llorando sin saber muy bien lo que acaba de pasar. Todo pintaba ser un sueño, pero se sentía tan real que hasta cayeron lágrimas de sus ojos. La respuesta de que todo esto era una premonición sería obvia cuando capítulos más tarde nuestro protagonista soñaría con otro suceso que ocurrió, la muerte de su padre. Este sueño marcaría el inicio de una era, como si alguien le estuviera avisando a Eren Yeager lo que va a pasar. De ahí el nombre del capítulo, Para ti. 2000 años en el futuro, como si la fundadora le estuviera dando un preámbulo de lo que está por suceder. Así inicia todo, de la misma manera en la que cerró. A ver, técnicamente el primer arco de Shingeki no se llama prólogo, es algo que me acabo de inventar para analizar juntos 3 mini arcos, la caída de Shiganshina, el reclutamiento y la batalla de Trust. Era más rentable analizar estos 3 de golpe que por separado, ya que prácticamente van junto con pegado. Ahora ya que está aclarado esto, sigamos. Después de conocer a Eren, se va presentando el mundo, cómo está estructurado y quiénes lo conforman. La humanidad lleva 100 años encerrada dentro de las murallas, para evitar ser comida por los titanes. Hay quienes están conformes con esto y están los que luchan para dejar de sentirse como ganado. Entre estos últimos está el protagonista, quien a pesar de ser solo un niño, vive con un solo deseo: liberar a la humanidad, algo que solo es motivo de burla. Dentro de los muros, los que salen a explorar no son vistos como héroes, son solo un intento desesperado de negar su destino. Son fracasados. Cuando la legión vuelve a Shiganshina, queda más claro, no avanzaron nada, igual que siempre. Pero sin saberlo en un inicio, tuvimos el primer encuentro de 2 personajes que serían los pilares para detener a los titanes, solo que uno es un niño lleno de esperanzas y el otro es un adulto plagado de fracasos. Prácticamente es el cómo entras a la legión y cómo terminas. Pero Eren no deja de perder la esperanza. El niño es un luchador que nunca se rinde. Él jamás necesitó de sufrir la crueldad de este mundo para querer luchar. Desde su nacimiento, él solo tenía un solo propósito: pelear. Si no ganas, mueres. Si ganas, vives. Si no peleas, no puedes ganar. Nunca fue diferente al Eren que vemos actualmente en el anime. Su lucha inició desde el primer momento que nació en este mundo. Pero todo esto no quiere decir que nunca sufriría de la crueldad de este. Mientras los niños se cuestionaban cómo sería el mundo exterior y se llenaban de sueños, llegó algo, o más bien, alguien que alejó aún más sus esperanzas. El deseo tan distante de conocer al mundo nunca se vio tan imposible como en la caída de Shiganshina. Los niños y la gente de las murallas en general vivieron por primera vez el miedo en su máxima expresión, la impotencia de saber que estás en peligro y no puedes hacer nada, porque el mismísimo demonio había llegado a destruir todo, aunque luego sabríamos que no era tan diferente de los demás. La humanidad cayó en su punto más bajo en un siglo de historia. Ni siquiera los soldados que debían proteger a los débiles tuvieron el valor para enfrentarse a los titanes, una consecuencia de años y años de conformismo, y sobre todo de miedo, más que los titanes al progreso. Si algo no está roto, no lo arregles. Los residentes de las murallas se tomaron esta frase demasiado en serio, a excepción de alguien que tuvo que presenciar un infierno que él mismo había previsto, y cuando avisó de este, solo se rieron de él. La frustración de toda la humanidad en un personaje. Esto, en vez de frenarlo, solo lo motivó más. Ya no era un deseo imposible, ahora era algo personal, de acabar con la debilidad de la gente, con la ignorancia, y recuperar la libertad. Porque desde que nacemos tenemos derecho a ser libres, y este mundo simplemente se los está negando. Y si alguien le quita la libertad a su gente, él no dudará en hacer lo que sea para recuperarla. Se podría decir que a lo que yo llamo prólogo está dividido en 3 partes: la caída, el levantamiento y el ascenso. El ataque a Shiganshina fue el momento en el que la humanidad tocó fondo, pero una vez que caíste a lo más profundo, no queda más que ver hacia arriba. No hay tiempo de lamentarse. La humanidad ahora tiene menos espacio y tierra para repartir. Ahora hay menos comida y todos deben trabajar, lo que tuvo que forzar a los altos mandos a purgar el muro roce. Una purga disfrazada de misión de reconocimiento, lo que alimentaría más el odio de la humanidad. Todo esto desde el punto de vista de 3 personajes: Eren, Armin y Mikasa, 3 niños que vivieron lo de Shiganshina. Aparte de que Armin sufrió la pérdida de su abuelo por la purga, así que ya no tenía nada que perder. Pero seguían siendo débiles, y lo más difícil era aceptarlo, tener que reconocer que están a un nivel inferior que el de los titanes. Pero después de pensar en la masacre que vivieron, valía la pena reconocerlo, y usar esta debilidad de motivación para hacerse más fuertes. Ahí empieza el reclutamiento. Toda esta parte está más centrada en conocer a los personajes que tendrán relevancia en la obra y te deja muy en claro cómo no todo se centra en matar a los titanes. Hay gente que de verdad quiere servir al rey, así como también hay algunos que solo quieren su bienestar propio. Aún en el peor de los casos, hay gente que solo piensa en sí misma.
Además, todo este tramo te construye mejor el mundo y fortalece las relaciones de personajes. Te presentan el equipo de maniobras tridimensionales, así como las hojas que sirven para matar a los titanes. Y ahora, con tanta gente enlistada en el ejército, todo pinta para que la humanidad tendrá un nuevo rayo de esperanza, porque el mismo Shadis reconoce que ya hay jóvenes que tienen esa mirada que refleja venganza y dolor. Pero no todo es tristeza y sufrimiento aquí. En realidad, esta es la parte más feliz del prólogo, la más esperanzadora. Conocemos a los personajes, de dónde vienen, cuáles son sus objetivos y motivaciones. La escena que más me llama la atención de aquí es la conversación con Reiner y Bertolt. La primera vez que la miras, esto solo parece una plática más entre 4 jóvenes que quieren liberar a la humanidad. Luego ves la segunda temporada y te da coraje ver a Reiner y Bertolt mintiendo tan descaradamente. Luego ves el arco de Marley y sientes lástima, porque ahí es el momento donde los dos empezaron a dudar de su misión y se dieron cuenta que los demonios de Paradis no eran nada parecidos a la idea que les inculcaron en su hogar. Y ellos no tienen directamente la culpa de todo lo que ha pasado. Solo son producto de 2000 años de guerra y discriminación, ya que lo mencioné. Todo el inicio de Shingeki no Kyojin ya se me hacía bueno por sí solo, pero en retrospectiva es aún mejor. Gran parte de la serie en sus inicios dependía mucho del misterio. ¿Qué son los titanes? ¿Cómo se formaron las murallas? ¿Por qué los titanes comen humanos? ¿De dónde viene el sueño de Eren con su padre? ¿Qué es lo que esconde el sótano? Preguntas que todos nos hicimos más de una vez, y no tiene nada de malo que la serie te bombardee de interrogantes. La mayoría de estas dudas tienen su fundamento, son dudas que cualquier persona tendría dentro del mundo de esta obra, y así aprovecha para contar la historia a modo que sabemos lo mismo que los personajes saben. Somos parte de la aventura y la información tan limitada que tienen es la misma que tenemos nosotros. Esto solo ayuda a generar más empatía. Como dijo Grisha, la curiosidad humana no se acaba con sermones. Isayama quiso contar su historia provocando dudas al espectador conforme avanzaba la historia, creando una trama de supervivencia humana y búsqueda de la libertad, pero siempre con algo más allá. Y si en retrospectiva mejora tanto el inicio, es porque los misterios estuvieron bien elaborados y resueltos. Fue como una apuesta. Isayama apostó por una historia plagada de misterios. Si le salía bien, el inicio cambiaría la perspectiva radicalmente, y si no, tiraba su obra por la borda, y le salió bien. Así que esto de depender entre comillas del misterio no me parece nada malo. Es la manera en la que el mangaka quiso contar la historia, y lo hizo bastante bien. No hubiera sido lo mismo saber la mayoría de cosas desde la primera temporada. Es más, hubiera sido hasta estresante como espectador saber la respuesta a unos cuantos misterios mientras los personajes no sabían nada. Así que por mí, esto está perfecto. Los 2 capítulos de reclutamiento fueron sembrar una semilla de esperanza para los personajes y para el espectador. 5 años en los que los protagonistas, motivados por diferentes cosas, buscaban sobresalir como guerreros. Los niños se habían forzado a convertirse en adultos, y apenas con 15 años la mayoría se graduaron de la academia. Todo parecía ir bien, era el nuevo comienzo de la humanidad. El contraataque contra los titanes comenzaba, pero jamás pensaron que ellos contraatacarían primero. Aquí comienza la batalla de Trust. La felicidad de los capítulos anteriores desaparece, pero ahora Eren está seguro de algo. No es el mismo niño inútil de hace 5 años, pero lo primero que hace es fracasar. Tenía de frente a su más grande enemigo y simplemente se le escapó de las manos, aumentando en ese momento el misterio de qué es el titán colosal y por qué desaparece tan rápido. Pero no es momento para pensar, los titanes están invadiendo la ciudad, y lo que pasó hace tantos años parece repetirse una vez más. Pero esta vez entrenaron duro por mucho tiempo, ya no les tienen miedo a los titanes, ya deberían ser capaces de derrotarlos. El resultado fue el mismo. Los compañeros con los que Eren y Armin habían convivido por años están siendo devorados en sus caras, e igual que antes no pueden hacer nada. Armin solo se queda parado esperando su muerte, y cuando todo parecía perdido, Eren lo salva con sus últimas fuerzas, porque él le será más útil a la humanidad que Eren, y ahí nuestro protagonista muere, por 2 capítulos. Después de esto, pasamos al punto de vista de Mikasa. La humanidad repite su destino, la mayor parte de los soldados están muertos, la gente sin poder salvarse y los que tienen poder o influencia política interponiéndose entre los ciudadanos promedio. Lo dije, ni en los peores momentos deja de existir gente que vela solo por su seguridad. Mikasa ve esto y detiene todo el escándalo, demostrando que ella solo tiene un motivo para ser una soldado, Eren. Que sí, al inicio puede parecer bastante sumisa, y sí lo es, pero por lo menos en esta primera parte de la serie, para mí tiene sentido que actúe de esa manera, y no me molesta. Ya luego pues... XD. Pero de momento tiene lógica para mí que esté obsesionada con Eren. Mataron a su madre por el mero hecho de tener sangre extranjera. Por el simple hecho de nacer, ya fueron tratadas como mercancía, y cuando no tenía motivos para continuar, apareció Eren, y le dijo la frase que lo representa a él y a casi toda la serie. Con todo perdido,
Eren fue su hogar, y esa bufanda era la que representaba esto último. Solo con ella puesta se siente cómoda, así que mi casa, siendo una obsesiva con Eren, no se me hace algo malo, por lo menos en esta parte. Pero de repente, esta luz se desvaneció. Ahora que mi casa no tiene un motivo, solo pelea por puro instinto. Ni siquiera usa la cabeza, solo está utilizando los titanes como excusa para liberar su frustración. Armin, por otra parte, ya ni quiere seguir. Solo termina estorbando y en su cabeza es más una carga que un soldado digno de proteger a la humanidad. Una vergüenza para los demás y sobre todo para Eren. Ahora los demás soldados avanzan hacia un futuro incierto para reabastecerse de gas y seguir en una lucha que saben que no pueden ganar. Pero si no luchas, no puedes ganar. Así que mejor morir en el intento que morir lamentándose. Lo mismo haría a Eren. Y al recordarlo, mi casa recupera la confianza que había perdido. Porque ¿qué pensaría Eren si la viera? Bueno, le pudo preguntar ya que lo tenía atrás. La misma Mikasa lo dice, parecía como si toda la ira de la humanidad hubiera tomado forma. El cielo se despeja y por un segundo aparece una luz de esperanza en escena. Un titán aliado con los humanos. Aquí es donde Armin demuestra su valor como estratega. Físicamente está lejos de ser el mejor soldado, pero mentalmente está a otro nivel. Él salvó a los refugiados que se encontraban en el edificio del gas, así como también ideó un plan perfecto para lograr reabastecerse de este. Ahí, gracias a Mikasa que le dijo su valor como ser humano, Armin pudo ver que no todo dependía de la fuerza, porque con su intelecto era tan valioso como los demás. La humanidad por fin empezaba a levantarse, los ánimos estaban más arriba que nunca, los titanes sucumbían por fin, y como cereza del pastel, Eren estaba vivo, solo que no lo iban a recibir con los brazos abiertos después de convertirse en titán. Los humanos le tienen miedo a lo que no entienden, y si existe una mínima posibilidad de que ese niño sea un enemigo, lo eliminarán. Ahora lo difícil es convencer a los soldados de que un titán está de su lado, que una de las criaturas que los han atormentado por años ahora los apoya. Hay tantos detalles en esta escena, como el hecho de que Eren se conecta a las memorias pasadas de los titanes de ataque y así descubre cómo activar su poder, o la pequeña flor en el suelo, el mismo tipo de flor del inicio de la serie. Casualmente son violetas, que en algunas culturas representan el amor, y curioso que haya un plano de estos dos con la flor. Me quiero matar de solo recordar eso. Me gustaría pensar que está puesta ahí para representar el amor que Eren le tiene tanto a Armin como a Mikasa. La flor queda justo debajo del cuerpo del titán, el mismo que protegió a estos dos. Así que para mí sí tira más por ese lado. Después de esto está el discurso de Armin, el niño tímido del inicio encarando a un grupo de soldados totalmente desarmado. Más que intentar convencerlos de usar a Eren como arma, trata de salvar sus propias vidas. Ni él mismo sabe si el plan de utilizar el poder de Eren funcionará, pero jamás había tenido una oportunidad tan clara contra los titanes. Como mínimo se debería probar. Para mí esta es la mejor escena de todo el prólogo. Por un lado, el miedo y la ignorancia humana, resultado de un siglo de encierro y temor hacia los titanes, y por el otro lado, un joven inteligente pero a la vez lleno de esperanza, los dos opuestos. Un viejo cansado y agobiado de todo. Mira esas ojeras, no son normales. Contra una de las joyas del ejército, que a pesar de ser menor, tanto en edad como en posición, y hasta en la ubicación, estando unos metros por debajo, se muestra superior en confianza y sensatez. Todo parecía perdido hasta que llega Pixis y detiene todo. Después de charlar un rato con el trío protagónico, ve por fin un arma que usar contra los titanes. Yo cuando veo a Pixis veo un soldado optimista, pero al mismo tiempo lleno de fracasos cargados en su espalda. Un hombre que de verdad se preocupa por el bienestar humano y que sobre todo le molesta perder más que nada. Eso mismo lo ha llevado a cometer decisiones difíciles como la purga de hace años, pero esta vez tiene su mejor carta. Puede llegar la primera victoria humana en 100 años. Todo por manos de otro titán, y a estas alturas del partido ya no importa quién ayude, con saber que es aliado es suficiente. Por otro lado vemos a los demás personajes procesando lo que acaba de pasar. Los más interesantes aquí son Jin y Sasha, uno cargando con la culpa de haber liderado una misión en la que se perdieron vidas, como si esas vidas perdidas las estuviera cargando en su espalda. Hasta pareciera que él quería entrar a la policía militar por saber la presión que involucra el campo de batalla, algo que sabe que no puede aguantar. Y por otro lado, Sasha está en shock por todo. Falló en su misión de matar al titán. Eso pudo costarle la vida a muchos compañeros. La chica patata, siempre amable y despreocupada, ahora está totalmente asustada por su error, aparte de que estuvo al borde de la muerte. Me gusta ver esto de los personajes porque te muestra que también son humanos. Pueden sentir miedo, desesperación, asco y muchas cosas más. Pequeños detalles que se agradecen. Y ahora inicia el clímax de la batalla. Los soldados tienen miedo, acaban de salir del infierno y ahora les ordenan regresar a él. Lógicamente se niegan, aunque los condenen a muerte no van a volver, pero Pixis se las arregla para convencerlos, dando uno de los mejores discursos de toda la serie.
En resumen, si no van a pelear por miedo a los titanes, peleen para que sus seres queridos no les tengan ese mismo miedo a los titanes. Probablemente es una recompensa mínima, pero después de un largo periodo de tiempo, cualquier batalla en la que la humanidad obtenga una recompensa puede significar el primer paso a encontrar la libertad, así que el riesgo vale la pena. Pero las cosas nunca pueden ser tan fáciles. A pesar de que muchos estaban en contra, el plan se llevó a cabo. El titán de Eren pierde el control, lo que lleva a que muchos quieran abandonar la misión, pero el líder se niega, no va a dejar morir a una de sus armas más prometedoras, y mientras exista aunque sea una mínima posibilidad de que sea de ayuda, no van a dejarlo morir. Armin llega al lugar para hacer que Eren tome el control de su titán, recordándole por qué sigue luchando, y él mismo lo dice, porque nací en este mundo. Sí, definitivamente nunca cambió. Lo que dije al principio, el mismo hecho de nacer nos da el derecho a ser libres, y hasta que no encuentre la libertad, él jamás dejará de avanzar. Aparte del detalle de que la voluntad de pelear del portador influye en las acciones del titán es muy bueno. Así queda claro el verdadero significado de los titanes cambiantes. Más que armas, son luchadores, los que tienen la más grande ambición de seguir luchando, así como nuestro protagonista. Eren logra tapar el muro, con una clara referencia a la mitología griega, Eren cargando con la esperanza de la humanidad. Ahora la gente está orgullosa de dar su vida por la misión. Capítulos antes nadie quería avanzar por miedo a los titanes, pero ahora con gusto entregarán sus corazones, porque ahora existe la esperanza, algo que este mundo jamás había visto, dando paso así a la primera victoria de la humanidad, un triunfo amargo por la inmensa cantidad de soldados que se perdió, muchos de esos siendo amigos de los protagonistas. Incluso en su mejor día, la humanidad no puede quedar ilesa, pero todo sea por la libertad. Así fue el primer paso para el fin de un ciclo de odio de 2000 años, con eso termina el ascenso. Después tenemos un tipo de epílogo, donde se nos introducen oficialmente a dos de los guerreros más importantes de la humanidad, Levi, el soldado más fuerte, y Erwin, el líder de la Legión de Reconocimiento. La humanidad ganó, pero por ahora, la lucha no se detiene ahí. Ahora Eren debe decidir qué es lo que quiere, y su objetivo no deja de ser el mismo, aniquilar a todos los titanes, lo que conllevará a la libertad. Acaba de suceder una de las batallas más importantes en la historia, pero no hay tiempo para descansar. El mundo se mostró cruel y oscuro, pero ahora no hay marcha atrás, porque desde ese día, él jamás dejó de avanzar. La cruzada de la humanidad no ha hecho más que empezar.